Buenos días, las cámaras de Canal 13 Digital se han presentado hoy en la inauguración del Gran Canaria Arena, una inauguración que va a ser presidida por el gobierno de Mariano Rajoy, en este caso por el presidente, y aquí en las inmediaciones del Foro Gran Canaria Arena se encuentra don Joaquín Luján, portavoz del Foro Roque Aldeano. Muy buenos días. Buenos días. Un día más reivindicando una carretera histórica para el municipio de La Aldea, una carretera histórica y sobre todo una lucha que no va a dejar de parar. No, la lucha no vamos a dejar de parar hasta que se consiga la reivindicación que el pueblo aldeano se merece, que es una carretera justa por el peligro que ello conlleva y porque es una desidia en el aspecto que nos tienen a los aldeanos hasta ahora con una promesa que la carretera tenía que haber estado terminada en el 2012, estamos en el 2014, lleva más de 20 meses paralizada, nos hacen promesas de que se va a reiniciar la aceleración de la carretera, pero no vemos absolutamente nada. Cada jueves en Las Palmas de Gran Canaria, don Joaquín, realizan manifestaciones, realizan concentraciones. ¿Cuál es el motivo de esas concentraciones que han elegido cada jueves en Las Palmas de Gran Canaria? El motivo es no desfallecer en la lucha continua del pueblo aldeano, o sea, no nos van a aburrir, no crean que vamos a seguir empantanados, por así decirlo, y callados, sino que lo que estamos protestando es lo que es justo, lo que se nos prometió con una carretera aprobada en un presupuesto que se inició en el 2009, que iniciaron la carretera con 83 millones de euros, y luego ya nos abrieron los túneles, se sacaron la foto del gobierno de Canarias manifestando que era un día histórico para el pueblo de La Aldea, puesto que iba a tener un cambio muy importante en cuanto a desarrollo económico, social y cultural. Nos pusieron un caramelo y ese caramelo se ha vuelto muy amargo, lo cual quiere decir que el gobierno de Canarias no ha cumplido con la promesa que realmente tenía con el pueblo aldeano. Es más, en el Parlamento en junio del año pasado, para el Parlamento canario se aprobó por unanimidad todas las fuerzas políticas de que la carretera de La Aldea debería ser prioritaria y caso omiso, las partidas presupuestarias se están yendo hacia otras islas y la carretera de La Aldea ha dejado de ser prioritaria. También tenemos que añadir que la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la inauguración de la carretera Puerto Rico-Mogán, prometió delante del presidente del gobierno de Canarias, el señor Paulino Rivero y el señor Soria, y las autoridades competentes en la infraestructura de la red vial de Canarias, que la carretera de La Aldea tenía que ser prioritaria, y se comprometió a que iba a hacer lo posible porque la carretera se finalizara. Estamos también con otras perspectivas muy importantes. Se ha realizado una comisión en La Aldea, bien Ayuntamiento de La Aldea, Foro Roque Aldeano, asociaciones de vecinos y culturales, pidiendo una solicitud a la ministra Ana Pastor para que nos reciba en el Madrid o donde ellos quieran, para manifestarle que la necesidad de que nos realice el proyecto y que se termine la carretera de La Aldea. Hoy estamos aquí y es triste que en un pabellón deportivo, que no estamos en contra de que se haya hecho, pero sí que es verdad que para hacer este pabellón se han puesto de acuerdo el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Gobierno de España. Los tres se han puesto de acuerdo. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo en un proyecto que tiene el Cabildo de Canarias en cuanto a que puede prefinanciar la carretera de La Aldea y la cuarta fase de la circunvalación de Aruca y no se hayan puesto de acuerdo? El Gobierno de Canarias no lo acepta. Dicen que tienen problemas porque si Hacienda, digamos que un poquito este presupuesto, Hacienda le va a computar en el presupuesto del Gobierno de Canarias. Lo cierto es que nosotros notamos que hay una falta de voluntad política, hay una desidia, hay humillación continua con el pueblo de La Aldea, porque unos políticos no son lo responsablemente suficiente o no hay quien dé un paso al frente para solucionar un problema tan grave como es la carretera de La Aldea, donde han muerto ya en esa carretera unas 37 personas, donde han habido muchos accidentes, donde hoy en día el tema sanitario realmente es muy peligroso porque hay gente que se levanta desde las 5 de la mañana para venir a rehabilitarse, para dializarse, para llegar a los hospitales a la hora determinada, que es a primera hora de la mañana, y luego regresan por la noche a última hora de la tarde porque le hacen el paseo a las ambulancias, como todos sabemos. No solamente eso, sino toda esa gente de la isla de Gran Canaria que va a abastecer en cuanto a productos de alimentación o productos para los cultivos,
toda esa gente que se juegan la vida todos los días también en esa carretera, lo cual quiere decir que no solamente la carretera es necesaria para los aldeanos, sino que es una carretera necesaria para toda la isla de Gran Canaria. Hoy en día nosotros manifestamos que el pueblo de la aldea se está ahogando a pasos agigantados, la gente está mal vendiendo sus casas, tienen las fincas hipotecadas, los bancos ya están desahuciando y el gobierno mira hacia otro lado. Los políticos realmente están cada vez más desacreditados por el pueblo, ya no nos creemos absolutamente nada. Nos dijeron que en noviembre precisamente de que allá había el dinero presupuestado para el 2014, solamente vemos que hay 7 millones del año 2013 y 5 millones para el 2014, pero lo cierto es que no hay manera de que esas obras se vuelvan al principio de lo que estaba, ¿no? Es decir, queremos lo que ya que se inicien las obras. El gobierno nos sigue engañando, por lo tanto, siempre cada vez que hablamos con ellos, dicen, no, la próxima semana se va a reiniciar las obras y la próxima semana. ¿Y el Cabildo de Gran Canaria, don Joaquín, al ladillo Alco, el presidente del Cabildo, han tenido reuniones con él? Sí, hemos tenido reuniones con el presidente del Cabildo y el Cabildo está dispuesto a prefinanciar la carretera de la aldea. De hecho, con unos 39 millones de presupuesto que tiene para la fase de la aldea El Risco, ¿no? Entre esos 39 millones está lo que es la cuarta fase de la circunvalación de Arouca. Bien, serían unos 25 millones. El Cabildo está dispuesto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que se echan las pelotas unos a otros. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias no acepta que el Cabildo tome esa decisión y luego no se quieren sentar con el gobierno central para llegar a un acuerdo de la forma que sea, que son ellos los políticos los que tienen que resolver. Pero es verdad que públicamente y verbalmente el presidente del Cabildo nos dijo en noviembre del año pasado que estaba dispuesto y bajó públicamente, y lo dijo al pueblo aldeano y a los medios de comunicación, de que iba a tomar en consideración el tema de la carretera de la aldea. Hace poquito tiempo estuvimos la presidencia del gobierno, ahora unos 15 días, y también nos comunicaron de que ellos ya habían presentado una solicitud al gobierno de Canarias para llegar a un acuerdo de la prefinanciación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el gobierno de Canarias mira para otro lado, pues estamos en las mismas, es decir, que quien sigue un poco sufriendo todo este tipo de peloteo entre los políticos es el pueblo de la aldea y el pueblo de la isla de Gran Canaria, digamos la isla de Gran Canaria en general, ¿no? Otro tema importante, tengo entendido que también se ha arreglado la semana pasada la superficie del helipuerto de la aldea, algo bastante llamativo, se arregla la superficie del helipuerto, pero no se arregla este tema de la carretera. Bueno, el tema del helipuerto yo creo que era un tema necesario, puesto que los pilotos se negaban a partir de las 6 de la tarde a aterrizar en una zona muy peligrosa, porque además el helipuerto estaba situado junto a las casas de la playa, los vientos ahí ya sabemos cómo son, y entonces se negaban a que por la noche pudieran aterrizar. ¿Eso qué significaba? Que cualquier accidente que se pueda producir en la aldea, por la noche no llega a Las Palmas al hospital, se muere por el camino, como así ha pasado mucha gente que han tenido problemas de infarto y no han llegado, ¿no? O problemas de hemorragias cerebrales y tampoco han llegado porque llegan ya con un deterioro impresionante, o partos que se han celebrado en el camino. Entonces, esta sensibilidad realmente el político no entendemos el pueblo como no lo entiende. El político está para servir al pueblo porque para eso lo han elegido, pero para servir con honestidad y no por intereses propios para la propia política, ¿no? Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer hincapié de que esa acreditación que hoy en día el pueblo siente de los políticos está porque no nos atienden, miran hacia otro lado y no nos atienden. Nosotros reivindicamos que sean justos, que sean valientes, que alguien dé un puñetazo en la mesa y que diga vamos a sentarnos y solucionar este problema, porque se puede solucionar ese problema. Si quieren ellos, lo pueden solucionar. Y lo que no hay derecho es que cada día este pueblo esté más ahogado y más arruinado, por así decirlo, ¿no? Ya para finalizar, don Joaquín, una última declaración a la ciudadanía para que apoye sobre todo al pueblo de la aldea, teniendo en cuenta también que mucha ciudadanía de Gran Canaria emigró a la aldea en la época del boom del tomate, ¿no? Efectivamente, es un referente el tomate de la aldea, porque el monocultivo es lo primordial que realmente hay. En años, hace muchísimos años atrás, recordando que la carretera de la aldea tardó 50 años, pues comenzó en 1917 y terminó en el 58 prácticamente. El comercio que comenzó en la aldea del tomate era directamente con Tenerife, puesto que los barcos no podían llegar a Las Palmas.
y de ahí precisamente esa combinación de trueque, de llevar tomates hacia Tenerife y traer otras mercancías para la aldea. Dio mucho trabajo la aldea a gente de toda la periferia, digamos, de los pueblos, de Artenara, Tejeda, Acusa, Gáldara, Gaete, vinieron gente de Fuerteventura. Ahí se situaron muchísima gente que incluso se han quedado afincados allí en ese pueblo, ¿no? Hoy en día fue un pueblo en un momento determinado donde la economía era bastante fuerte, pero hoy en día yo creo que es el pueblo más arruinado que hay de la isla, teniendo en cuenta que hay más de un 40% de paro, hay más de un 70% de jóvenes que están al paro y que no tienen futuro ninguno, puesto que el aislamiento del pueblo no pueden formarse como los que están viviendo mucho más cerca o esas carreteras que están más cerca para llegar a estudiar en Las Palmas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a nivel sanitario, a nivel cultural, a nivel económico, es un pueblo que realmente ya no puede aguantar más. Y yo creo que o tomaremos algunas medidas, si no nos hacen caso, más drásticas que las que estamos haciendo, porque estamos protestando de una manera justa y pacífica. Pero si no es así, pues el pueblo ya está, digamos, un poco envenenado, pidiendo que actuemos de otra manera. Espero que no lleguemos a ese término, ¿no? Y que las autoridades nos escuchen y nos atiendan. Y también recordar que el Foro Roque Aldeano es una asociación sin ánimo de lucro y totalmente apolítica, don Joaquín. Efectivamente, una de las que nosotros cuando comenzamos, que fue en el 2006, que nos formamos, la primera cuestión que nos planteamos era que el hecho de pertenecer al Foro Roque Aldeano, además nació el foro porque el pueblo estaba empantanado, por así decirlo, a nivel de que no se hacía nada por el tema de la carretera. Es un pueblo que la política los tiene divididos. Es una pena y es triste decirlo de que un pueblo como la aldea esté tan dividido por temas políticos. Y nosotros lo que hemos planteado es que se olviden el tema de la política, que vayamos todos juntos, que haya solo un color político por la carretera de la aldea, porque es el futuro que tiene el pueblo. Si nos mantenemos en que un líder no le interese porque esté en la oposición, o que otro líder no le interese cuando vuelva a ocupar el puesto, o que esté en la oposición, yo les pido a los aldeanos que se dejen del tema político, que apoyen al foro, que somos los que estamos aquí luchando y necesitamos ayuda para que nos apoye, y que el único objetivo del foro es conseguir el tema de la carretera de la aldea. Una vez conseguido el tema de la carretera de la aldea, estamos dispuestos a colaborar en todo lo necesario para que se desarrolle mucho mejor nuestro pueblo, ¿no? Es verdad, no queremos en la directiva del foro gente que esté vinculada a la política. Se pueden hacer socios, cada uno tiene su libertad de expresión, la que quieran, pero somos apolíticos, es una asociación apolítica y estamos luchando por nuestro pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues nada, esto ha sido todo, las manifestaciones vertidas hoy por don Joaquín Luján, presidente del foro o representante del Foro Roque Aldeano para toda Gran Canaria y para todo el pueblo de la aldea. Muy buenos días, Gran Canaria.